Recuperado el contacto con Paraguay, está el doctor Tomás Mateo Valmeli en línea. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día, Jorge, a vos, a tu gran audiencia. Bueno, Tomás, cuéntenos, por favor, cómo es la situación epidemiológica en Paraguay en estos momentos, es sanitaria en general. ¿Es grave? Sí, es muy grave. Estamos con marcadores epidemiológicos en niveles de alto riesgo. Tenemos un 40% de positivos de los testeados diarios. Se han incrementado el número de testeos y con esto se han aumentado también el número de los detectados. El sistema sanitario altamente precario está con colapso del mismo, tanto a nivel público, previsional y privado. Hoy no hay camas para internación y menos aún para terapia intensiva, y tenemos una alta transmisibilidad del virus en indicadores altos y obviamente probablemente varias cepas mutagénicas, variables de la misma, y tenemos un comportamiento del virus que ha variado en las últimas 4 a 6 semanas, lo que hace sospechar, porque todavía no tenemos la secuenciación del virus, de las variantes, que probablemente aquí estén circulando más de una cepa, y entre ellas la brasileña, ¿verdad? La amazónica o la de Manaos, que es altamente transmisible y mucho más virulenta. Dice, doctor, que eso lo observaron en las últimas 4 semanas, más o menos. En las últimas 4 o 6 semanas comenzamos a ver un incremento exponencial de la transmisión, y eso se demuestra con el porcentaje de la positividad que tenemos dentro de los testeados. Siempre estamos dentro de un porcentaje de 40-44% de positividad de los testeados, y obviamente esto llevó al colapso del sistema sanitario, ¿verdad? Que obviamente tuvo un refuerzo muy precario. No se prepararon para el 2021, siendo que sabíamos que el año difícil sanitario iba a ser el 2021, ¿verdad? Y la gente perdió esa conciencia sanitaria por el agotamiento de una cuarentena extremadamente larga que fue del 10 de marzo al 5 de octubre. Claro, hay varias cosas que usted toca que son interesantísimas de tocar. Primero, la preparación del sistema, que parece ser no estuvo a la altura de las necesidades del Paraguay. Y por otro lado, este tema de las cuarentenas largas que más tarde o temprano... Del sistema sanitario, ¿verdad? Que obviamente tuvo un refuerzo muy precario. No se prepararon para el 2021, siendo que sabíamos que el año difícil sanitario iba a ser el 2021, ¿verdad? Y la gente perdió esa conciencia sanitaria por el agotamiento de una cuarentena extremadamente larga que fue del 10 de marzo al 5 de octubre. Claro, hay varias cosas que usted toca que son interesantísimas de tocar. Primero, la preparación del sistema, que parece ser no estuvo a la altura de las necesidades del Paraguay. Y por otro lado, este tema de las cuarentenas largas que más tarde o temprano se terminan deshilachando y producen estas cosas, ¿no? Es que la gente tiene que entender que a las pandemias no se le ganan. Las pandemias tienen un inicio, un desarrollo y un final. Las pandemias se administran, y las pandemias de este tipo duran 2 a 3 años, y vos no podés agotar todas tus reservas en los primeros meses. Si vos le encerrás a una población durante 7 meses, aparte de la crisis sanitaria, creás una crisis económica, una crisis social, una crisis política, obviamente que a lo largo de esto va a desencadenar en una catástrofe. Y cuando vos le pedís a la ciudadanía que vuelva a hacer esfuerzos, después de haber hecho un año de esfuerzos tremendos, y no le das nada a cambio, ¿qué significa nada? En este caso, mayor número de camas, mayor número de trabajadores sanitarios, mayor asistencia hospitalaria, una asistencia hospitalaria inmediata o vacunas. Entonces es muy difícil volver a sistemas de cuarentena estrictos o interdicciones estrictas de fase 0, porque la gente pone en la balanza si el 90% de los casos de infección por el SARS-CoV-2 son asintomáticos o leves, y solamente hay un 5, un 10% que requiere hospitalización, y la tasa de mortalidad no es tan alta como se hablaba al principio del 10%, sino está cerca del 0,3 al 0,6%, la gente prefiere salir a trabajar y muchas veces no adapta las
las normativas sanitarias estrictas para ralentecer la transmisión del virus. Sí, doctor, la verdad que hacía mucho que no escuchaba hablar con tanta claridad como está hablando usted, porque recuerdo que cuando se criticaba en el mundo entero la política de los suecos de ser más laxos, de no generar restricciones tan duras al principio, estoy hablando del año pasado, a esta época, la gente de la agencia sanitaria sueca decía, muchachos, dice, no estamos en una carrera de 100 metros llanos, estamos en una maratón, esto va para largo, y finalmente terminaron teniendo razón, ¿no? Es así mismo, nosotros estamos dentro de un problema sanitario mundial donde estamos bajando una cuesta con muchas curvas y el plan era de justamente poner freno cuando nos acercábamos a la curva para no producir una colisión, ¿verdad? Pero aquí lo que pasa es que se puso freno de entrada cuando todavía no habían aparecido las curvas. Nosotros fuimos a una cuarentena total un día antes que la OMS levante a nivel de pandemia, el 10 de marzo, y estuvimos encerrados 3 meses con la excusa de fortalecer el sistema sanitario, donde ahí se entremezclaron muchas cosas turbias en las licitaciones y en las compras de insumos, que nos llevó a 3 meses de cuarentena estricta y 7 meses en total con diferentes fases. Obviamente eso agotó la economía y creó una brecha, una crisis social brutal que hoy en día es muy difícil. No se han tomado medidas epidemiológicas en los momentos adecuados. Las pandemias se administran. Nosotros tuvimos un diciembre, enero y febrero, donde más de 50.000 paraguayos fueron a veranear al centro, al corazón del COVID, al estado de Santa Catarina. Y todos ellos regresaron y muy probablemente han importado esta cepa brasileña que aún ni el CDC tiene la secuenciación genómica y no sabemos si realmente las vacunas actuales van a responder en forma efectiva para prevenir cuadros severos de esta infección. Es decir, todo se hizo al revés. Y ahora estamos realmente en una crisis sanitaria a nivel local, donde no se encuentran camas y los pacientes tienen que estar en butaconas sentados con oxígeno y suelo. Doctor, le mandamos un abrazo. Muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Un placer para servirle y un saludo a todos los hermanos de Córdoba. Muchas gracias, doctor, que le vaya muy bien, muy amable. Bueno, la verdad que clarísimo, impecable, contundente, sin andar con circunloquios, tac. Y le aclaro una cosa, el gobierno de Paraguay, que parece haberse comportado bastante parecido al nuestro, es de centro derecha. O sea, no tiene que ver ideológicamente con el nuestro, para que vean que esto de que los de derecha quieren una cosa y los de izquierda otra, es que a cada uno le toca bailar de una determinada manera, independientemente de la ideología que tenga. Bueno, seguimos. Alejandra. Sí.